Vamos a empezar a abarcar lo que es el contenido del proto Isaías, que está compuesto en su estructura del capítulo 1 al 39. Está fundamentado en tres secciones generales. La caída de Jerusalén del capítulo 1 al 12, donde se habla de juicio y esperanza, donde se le reprocha al pueblo la idolatría, la rebeldía y pasa por el fuego purificador. Se habla sobre la vieja Jerusalén, su purificación y la nueva Jerusalén. Isaías se da cuenta de la corrupción que tiene el pueblo. La segunda parte es el exilio de Jerusalén, contenido del capítulo 13 al 23, donde se da la caída de Babilonia y las naciones vecinas que irán a caer. El tercer apartado es el mensaje de esperanza, del capítulo 28 al 39, donde se da el ascenso y descenso de Jerusalén. Los asirios atacan las ciudades. En el capítulo 1, el profeta empieza con una palabra que es tajante y trasluce una ironía despiadada. En el capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: Oigan cielos, escucha tierra, que habla el Señor, hijos de criado y educado, y ellos se han rebelado contra mí. Conoce el buey a su amo y el asno el pesebre del dueño. Israel no reconoce, mi pueblo no recapacita. El profeta es el ministro encargado de acusar, pero también el ángel de Dios, el portador de la sentencia absolutoria. Cielos y tierra son los testigos, elementos cósmicos de la rebelión humana. Designar a Israel como su hijo comparado con los animales, son estos los que le dan lección de sabiduría por no comprender el mandato del Señor. Israel es gente, pueblo, raza, hijo, amado de Dios. Pero otros tantos adjetivos humillan estas cuatro características. Es pecador, cargado de iniquidad, malvado, corrompido. Por lo cual la cabeza es una llaga, el corazón está agotado, ahora es un cuerpo destrozado, herido y llagado. Esto lo encontramos en el versículo 4. Hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa, raza de malvados, hijos de perdición, han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, le han dado la espalda. Aquí hay que notar la referencia al Santo de Israel, que más tarde lo vamos a abordar y en qué consiste esta afirmación. Del versículo 6 al 9 dice así: de la planta del pie a la cabeza no queda partileza, llagas cardenales, heridas recientes, no exprimidas ni vendadas ni aliviadas con ungüento. Esta es la imagen del cuerpo devastado que sobrepuja la de la tierra devastada y pasada sangre y fuego. Este versículo 6 en su sentido literal se refiere al pueblo de Judá, pecador y castigado. Han sido aplicados a la pasión de Cristo como los textos análogos sobre el siervo doliente en Isaías 53, versículo 3 y siguiente, que lo veremos más adelante. Aquí dice que su tierra estaba devastada, su ciudad incendiada, sus campos ante ustedes los devoran extranjeros, desolados como en la catástrofe de Sodoma y Sión. La capital ha quedado como cabaña de viñedo, como choza de melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto, seríamos como Sodoma, no pereceríamos, nos pareceríamos a Gomorra. El fulgor del fuego de Sodoma es utilizado paradigma del castigo divino. La imagen del cuerpo herido por la gangrena que derriba toda estructura ósea lo había aplicado ya Osea al reino de Israel, perturbado por los estertores de una guerra. El diagnóstico que ambos profetas formulan coincide con la realidad. Israel y Judá son compañeros de desventura frente a Asiria. En Osea estamos en el año 734, de la cual son vasallos tantos intrínsecamente frágiles y enfermos, y el riesgo del derrumbe total es incumbente como una fiera pronta a desgarrar. En el versículo 4 se define a Dios como el Santo de Israel. Es una fórmula
que busca unificar dos componentes en sí antitéticos y que en teología se domina la trascendencia y la inmanencia de Dios. Este Dios tan lejano, irreductible a esquemas humanos, no representable en imágenes materiales, es sin embargo de Israel. El Santo de Israel ha elegido estar al lado de un pueblo, compartir sus anhelos, sus esperanzas, sus oscuridades, caminar con él a lo largo de las vicisitudes históricas. En base a esta presencia amiga llamada por Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros, que eso lo vamos a ver dentro de los capítulos 7 al 12, se compone el resto de Israel en el versículo 9. En la catástrofe del pecado y sus consiguientes castigos históricos, un puñado de fieles se mantendrá siempre al lado del Señor en la fidelidad y el amor. De eso habla el resto de Israel. Gracias a ellos, la línea de la historia de la salvación no se interrumpirá. Ellos encarnarán más bien la meta final en la que Dios será todo en todos. En 1 Corintios 15, 28 podemos encontrar esta frase. Este resto serán los pobres de Yahvé, símbolo del abandono total en el Señor. Esto lo encontramos en Isaías 2, 22 y capítulo 7, versículo 9. Pasamos a los versículos del 10 al 20. Aquí ya Dios no lanza ya el fuego como sobre Sodoma, sino su palabra acusadora, paladín inexorable, espada afilada. La comunidad podrá reunirse para elevar su plegaria al Señor solo cuando esté libre interior y socialmente. Isaías ve en el templo la parada de los altos funcionarios de las clases en el poder que en primera fila están ofreciendo un sacrificio solemne. Las manos levantadas al cielo son una farsa miserable cuando esas manos chorrean sangre, o tras ellas se escucha la voz de los oprimidos, de los huérfanos, de la viuda y de los pobres. De suerte que si yendo a presentar tu ofrenda al altar, te acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Vuelve entonces y presenta tu ofrenda. Esto lo encontramos en San Mateo, capítulo 5, del 23 al 24. Pero la invectiva se cambia al final de una invitación a la negociación. Entonces litigaremos en el versículo 18. Y la enfermedad radical del hombre quedará curada. Al escarlata y al color de sangre se reemplazará el candor de la nieve y de la lana, es decir, de la pureza del perdón. Continuamos con el capítulo 2, de los versículos 2 al 5, donde describe la casa del Señor. Sión alberga en su seno el templo y el palacio real, signos vivientes de la elección de Israel. El Señor y su pueblo se encuentran en el monte de su heredad, santuario que fundaron sus manos. El Señor de los ejércitos que habita sobre el monte Sión es quien fundó a Sión y allí se refugiarán los oprimidos de su pueblo. Jerusalén puede convertirse en refugio cósmico hacia el cual se orienta y donde encuentra la paz todo el universo. De su interior manan la ley y la palabra de Dios. El monte Sión es portavoz de la ley y de la palabra. Brinda a toda la comunidad mundial un destino de justicia, de paz internacional, de desarme. Y habla de rebaños en vez de armamento en el versículo 4. Es una invitación a sumarse a este movimiento y a abandonar la actitud de espectadores indiferentes. Vengan, caminemos a la luz del Señor, dice en el versículo 5. Siempre del capítulo 2, del versículo 12 al 16. Ya estamos hablando sobre oráculos de juicio. El eco gozoso del himno a Sión cede el sitio al anuncio del juicio en forma de enumeración en crescendo. El profeta realiza en línea ascendente una letanía de miserias humanas o de castigos divinos. Se los leo. Solo el Señor será ensalzado aquel día
que es el día del Señor de los ejércitos contra todo lo orgulloso y arrogante, contra todo lo empinado y engreído. Y empieza con la lista: contra todos los cedros del Líbano, contra todas las encinas de Basán, de los montes elevados, de las colinas encumbradas, de las altas torres, de las murallas inexpugnables, de las naves de Tarsis y de los navíos opulentos. Del versículo 12 al 16. La primera lista recoge los pecados de idolatría. El juicio de Dios irrumpe como un rayo mientras el terror se apodera del hombre que inútilmente confiaba en sus ídolos y en su orgullo. La segunda lista, igualmente decalógica, representa el día del Señor, es decir, su intervención judicial en la historia como un ciclón que todo lo desarraiga, derrumba y aniquila. En efecto, como a menudo lo enseña Isaías, el pecado original es el orgullo del mortal, la arrogancia del hombre. Versículo 17. Continuamos con el capítulo 3. Isaías realiza un paralelo de las violentas ironías de Amós contra las matronas de la alta sociedad de Samaria para las de Jerusalén. También aquí una estructura fría como lo es un elenco puede transformarse en pasión implacable por la justicia. Esto es en el capítulo 3 del versículo 16 al 24. Cuando dice el Señor, porque se envanecen las mujeres de Sión, caminan con el cuello estirado, guiñando los ojos, caminan con paso menudo, sonando las aljorcas de los pies. El Señor pegará tiña a la cabeza de las mujeres de Sión. El Señor desnudará sus vergüenzas. En capítulo 5 empezamos con lo que es la viña. El canto de la viña es una joya poética y teológica construida sobre el doble simbolismo del amor y de la viña, el blasón clásico de Israel. La estructura de esta obra maestra de la literatura hebrea, cuyo eco se conserva también en Mateo 21:33 y en la liturgia del Viernes Santo, es fundamentalmente psicológica. Está construida sobre un canto de trabajo y de amor. Es la interpretación de una conciencia, más aún en la acusación directa y personal dirigida a un hombre que se había formado la ilusión de ser solamente un espectador desinteresado. Es una parábola apacible, tranquila, hecha de amor y de confianza, versículos 1 y 2. Pero aparece la primera desilusión, dio a grazones, que son las uvas selváticas, que tienen las connotaciones de la infidelidad nupcial. La atmósfera de este canto otoñal para la vendimia reviste en su primer verso la tonalidad del amor matrimonial. El profeta se presenta como el amigo del esposo, mientras el propietario y la viña aparecen como la figura de una pareja. El amigo del esposo era una figura jurídica que en el periodo anterior al matrimonio hacía de intermediario entre los novios, permitiéndoles comunicarse entre sí. El bautista define sus relaciones con Cristo en términos semejantes. En Juan 3:29 encontramos: a la esposa la tiene el esposo. El amigo que está allí a su disposición se alegra de oír su voz. En el versículo 1 al 7 es un poema que fue compuesto al comienzo del ministerio de Isaías, probablemente basándose en alguna canción de vendimia. El tema de la viña de Israel, elegida y luego repudiada, esbozado ya por Oseas, lo repetiría Jeremías y Ezequiel. Jesús lo trasladará a la parábola de los viñadores homicidas, que es lo de ver también la higuera estéril. En Juan revelará el misterio de la verdadera viña. La canción es una parábola hábilmente confeccionada, alude a un amor no correspondido, opone la máxima atención por parte de Yahvé con la respuesta pecadora del pueblo, que son los delitos sociales, y habla del juicio que recaerá sobre este. Esta parábola invita a que los destinatarios emitan su sentencia, que es el objetivo que pretende conseguir el que está hablando. La canción se pone en manifiesto
que es una parábola. Él esperaba derecho y justicia, pero encontró violencia y lamentación. El derecho deseado no consiste en un proceso jurídico estricto e imparcial, sino más bien en una vindicación compasiva de los derechos del pobre. En el versículo 8 al 21 inicia una serie de ayes. La fecha de estas maldiciones también la de los comienzos del ministerio de Isaías, pero quizás no fueron pronunciadas todas ellas en la misma ocasión y circunstancia. La maldición es uno de los géneros de la predicación profética. Aquí Isaías es bastante afín a Amós. La forma literaria ay puede ser una adaptación profética de la lamentación por el difunto. Mediante este recurso literario se condena el tipo de conducta tipificada y se amenaza a quienes la practican. 6 ayes del capítulo 5 más el ay del capítulo 10, versículo 1 al 4, conforman una serie de 7 ayes. Estos estaban destinados a los miembros de la corte que eran responsables de la administración de la justicia y consejeros del rey, hombres que estaban formados y relacionados con la escuela de la sabiduría que debe haber existido en Jerusalén. Estos son los sabios con quienes Isaías polemizaba en algunas ocasiones, los que dictan leyes inicuas. A los destinatarios de estos ayes les acompaña permanentemente el pecado como si estuvieran enganchados a él. El primer ay: administran la justicia y tienen autoridad para establecer sus reglas, se han enriquecido a expensas del pobre. El saqueo que se realizaba durante las guerras. Con duro sarcasmo se describe el lujoso aislamiento del resto de la población que los ricos consiguieron mediante el progreso latifundismo que se desarrolló durante el siglo XVIII en Judá e Israel. Esto es el primero y el segundo ay, del versículo 8 al 10. El tercer ay, del versículo 11 al 14, condena a quienes eran culpables del lujo de la borrachera, lo que les hacía incapaces de percibir la acción de Yahvé en la historia. Estos son los consejeros del rey cuya falta de visión les lleva a poner en práctica políticas desastrosas que desembocarían en la destrucción y el exilio. El cuarto ay, del versículo 18 al 19, correas y sogas. A los destinatarios de estos ayes les acompaña permanentemente el pecado como si estuvieran enganchados a él. Estos son los sabios que planifican la política del rey. Tratan de desacreditar al profeta porque su consejo era diferente al de ellos. El quinto ay, versículo 20, se refiere tanto a la perversión del juicio justo como a la defensa de unas políticas desastrosas. Sexto ay, versículo 21, a sus propios ojos. Pero según la perspectiva de Yahvé no lo son realmente. Cuando Yahvé interviniera, se comprobaría que la aportación de estos sabios era contraria a la auténtica sabiduría. Y el séptimo ay, del 22 al 23, un nuevo reproche por olvidar en su enseñanza los deberes que se tenían con respecto al pobre. Una enseñanza en la que también se transmitían los males que se derivaban de beber de forma inmoderada, especialmente como contexto que facilitaba la perversión de la justicia y los hechos. La voz de Isaías en medio de esta tradición colectiva de la alianza se convierte entonces en llamada a la conciencia religiosa, una llamada que no conoce los altibajos de la política y de las convenciones, ni el acomodamiento de la diplomacia y del oportunismo. Es en cambio el espejo de una indignación juvenil y apasionada, semejante a la de Amós, que se manifiesta en 6 ayes, iguales en su carga de amor por la justicia a los de Mateo 23 contra el farisaísmo. A niveles diferentes se nos llama un tanto a todos a este examen colectivo y de conciencia destinada sobre todo a una civilización consumista y del confort. El acta de acusación golpea a los latifundistas y a los explotadores de todo género, que añadan casa a casa, campo a campo, a la alta sociedad capitalista con su vida brillante, a los escépticos y satisfechos que no pueden admitir un plan de Dios sobre la historia, distinto del suyo. El ataque va dirigido contra la mediocridad de la inversión de los valores morales para quienes el bien es mal y viceversa, contra el orgullo de la técnica y la autosuficiencia
contra el egoísmo programado, contra la corrupción sistemática de las magistraturas. Quizás se podría recuperar para alcanzar el número de la globalidad, un séptimo ay, trayéndolo de el capítulo 10 del 1 al 4. Seguimos con el capítulo 6. La vocación de Isaías está contenida en este capítulo entre el versículo 1 y 13. Los principales protagonistas son Dios, Isaías y el pueblo. Este capítulo se puede dividir en tres partes entre la visión, purificación y la misión. En la visión hay un elemento visual. Aquí la supremacía de Dios se subraya con tres contrastes. Una con Usías muerto. Del rey mortal se pasa al rey inmortal. 2 con los serafines y 3 con Isaías que se siente impuro ante el llamado del Señor. Los elementos literarios son las teofanías. En la segunda parte del versículo 6 al 7 está la acción. Un serafín purifica sus labios como un símbolo de la purificación de toda la persona. Y como tercera parte, la misión. Dentro de los versículos 8 al 13, la audición es un encargo de una misión difícil. Isaías se ofrece sin saber a qué se ofrece, ni a dónde lo van a mandar. Isaías reconoce la necesidad de ser enviado. Su respuesta fue, no voy, sino envíame. Es una disposición total a la misión. Desde el punto de vista teológico tiene igualmente una gran importancia. Resume de manera magistral las líneas generales del ministerio del profeta. Frente al rey, frente a los escribas, frente al pueblo, así como las bases de su fe, santidad de Dios, impureza del pueblo, futilidad de la sabiduría de los escribas y del rey, necesidad del castigo frente a la ceguera del pueblo, conciencia de su propia misión en nombre de Dios en la misma medida en que falla la mediación real, confianza en la promesa de Dios sobre la dinastía de David. Pocos textos hay tan célebres como este capítulo 6 de Isaías, al que se le llama generalmente la llamada o la vocación de Isaías, y con toda razón, ya que este relato es una obra maestra en todos los sentidos, literario, cultural, teológico. Su misma riqueza nos obliga a considerarlo desde diversos ángulos. Y llegamos al capítulo 7 al 12, el libro del Emmanuel. Esta sección es un poco amplia, es la más célebre composición de Isaías. Debería oírse cada palabra hasta en sus matices, colocársela en su ambiente, captarla en el estilo límpido y lapidario del gran profeta. Nada sobra, todo es esencial. El texto plantea diferentes problemas en su mismo desarrollo. Acontecimientos históricos, estructura literaria e interpretación teológica son así independientes hasta el punto de hacer imposible una vivisección, aunque sea con finalidad didáctica. Hay un esquema trazado, propuesto por un investigador, Gianfranco Ravasi, en la que divide tres secciones. En la piscina superior, esto está del capítulo 7, del versículo 1 al 9, la señal del mismo capítulo 7, del versículo 10 al versículo 25, y el hijo de Isaías, capítulo 8, del versículo 1 al 8. En la piscina superior es interesante leer este fragmento del versículo 1 al 6. Y dice, reinaba en Judá Acaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, Razín, rey de Damasco, y Pekah, hijo de Romelías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Llegó la noticia al heredero de David. Los asirios acampaban en Efraín, y se agitó su corazón y el del pueblo como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías, sal al encuentro de Acaz con tu hijo Sear-Yasub, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del batanero, y le dirás, vigilancia y calma. No temas, no te acobardes ante esos dos cabos de tizones humeantes, la ira ardiente de Razín y los asirios y del hijo de Romelías. Aunque tramen tu ruina diciendo, subamos contra Jerusalén, sitiémosla, abramos brecha en ella y nombremos en ella rey al hijo de Tabel.
El nombre del hijo de Isaías, Sear Yasú, significa un resto volverá, es decir, se convertirá a Yahvé y escapará en consecuencia del castigo. El término vigilancia y calma, no te acobardes, indican la serenidad interior que brota de la confianza en una ayuda, es el descanso conexo con la paz mesiánica. En este pasaje narra la situación política de Acaz. Es la guerra siro-efraínita. Los reyes de Aram e Israel querían arrastrar a Judá a una coalición contra Asiria. A pesar de las advertencias de Isaías, Ahaz pidió ayuda a Tegla-Falazar, quien atacó Damasco y Samaria, pero redujo a vasallaje a Judá. Ahaz había abierto las puertas de su país a Asiria. La tranquilidad es la base de la salvación. Su salvación está en convertirse y tener calma. En el versículo 9 se nota el contraste de tonalidad que es constante en el libro de Manuel. Oscuridad y luz, terror y esperanza, guerra y paz se enfrentan continuamente. Isaías devela que la agresión temida no es otra cosa que un desesperado canto de cisne de los dos reyes, el arameo Racín y el hijo de Romelías, cercanos ya a su fin como si fueran dos tizones humeantes, más molestos que peligrosos. Y luego hace énfasis en el oráculo. Así dice el Señor, no se cumplirá ni sucederá. El profeta concibe a las grandes potencias como instrumentos con los cuales Dios entreteje su plan de salvación y juicio. Para el profeta, el pecado capital de Israel y de las naciones es el orgullo, opuesto a la fe, a la adhesión. Sobre el binomio fe-soberbia se juega la salvación no solo de Israel, sino de Adán, toda la humanidad. En el versículo 8 el Señor ha planificado ya las capitales dentro de 5 o 6 años, es decir, dentro de 11 años. Se dará la caída de Samaria, que tendrá lugar precisamente 11 años después, en el 721. Y el castigo, que es en el versículo 9. La amenaza lapidaria del profeta se basa en una asonancia vinculada a la raíz hebrea mn, que expresa el acto de fe. El amén de confianza es el núcleo de la religión ya vista. El hombre se confía en él a las manos de Dios, adhiriendo a sus opciones y propuestas, reconociéndose como siervo inútil que ha hecho lo que debía hacer. Lucas 17:10. Figura de esta confianza es Abraham. De esta aceptación personal de la lógica divina nace el segundo significado expresado en la misma raíz verbal, el ser estable, firme, sólido, bien fundado. 2 Corintios 20:20. Al recurrir al maquiavelismo político del pacto Jerusalén-Nínive, es un signo de desconfianza en la fuerza autónoma del pueblo escogido. Esta línea demarcada interiormente demuestra que la comunidad no pasa, no entre las dos líneas políticas, asirófilos y egiptófilos, sino entre quien cree en Sión, en la teología davídica, en los valores que Israel expresa. La propuesta isaiana no es solo teológica ni es utópica o irreal, sino que resulta más bien calibrada políticamente. En realidad el mensaje de Isaías tiene otra finalidad. El profeta, como toda la Biblia, tiene una visión realista del hombre y de sus expresiones políticas y sociales. También Israel, como la humanidad entera, padece continuamente la irrupción del pecado, por lo cual están siempre presentes en su interior tendencias negativas, no transparentes, a la voluntad radical de la justicia de Dios. Isaías con estas palabras explotar la incompatibilidad constante en la historia entre el pueblo de Dios, que exige fe, justicia, guía del Mesías, y pueblo de Oriente, que exige supervivencia, estructuras militares, diplomáticas, política internacional. Ciertamente, la identificación entre los dos pueblos es esperada por el creyente para el tiempo definitivo, es buscada en el ansia cotidiana por la justicia, pero no es teorizada como una solución sistemática para el hoy. De lo contrario, se ignora la condición histórica del hombre, que comporta una situación crónica de limitación y de pecado. La señal.
del versículo 10 al 13. Dice: el Señor volvió a hablar a Acaz: pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías: escucha, heredero de David, ¿no te basta cansar a los hombres que cansas incluso a mi Dios? Como garantía profética se ofrece una señal que tiene la función de certificar la ayuda divina. Puede ser buscada más allá del horizonte terrestre en el ámbito de toda la realidad, abismo y cielo. Del versículo 11 son los dos polos de todos los seres. El juego del esgrima del hombre que alega una aparente religiosidad, no quiero tentar al Señor, como mampara para esconder un vacío de fe. El rey no puede mostrarse explícitamente incrédulo, rechazando la propuesta isaiana, pero no puede tampoco pedir el signo milagroso, porque quedaría luego comprometido y atado. Opta entonces por un pretexto evasivo. Esta maniobra no hiere al profeta, sino al mismo Dios, que a los ojos de Isaías parece romper sus relaciones con Acaz. Nótese el cambio de pronombre en el versículo 11, tu Dios, y en el versículo 13 dice, mi Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, 4. El oráculo, del versículo 14 al 16. Pues el Señor por su cuenta les dará una señal. Miren, la joven está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Comerá requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Antes que aprenda el niño a rechazar el mal y a escoger el bien, quedará abandonada la tierra de los dos reyes que te hacen temer. Aquí la finalidad ya no es dar solidez a la fe del monarca, sino confesar la fidelidad al Señor, que supera también las incredulidades humanas. La señal contiene 4 motivos. La concepción y el nacimiento de un hijo. Nacerá de una almaj, término hebreo que indica una mujer joven que aún no ha dado a luz y que puede ser desposada o núbil. Es fácil pensar que los oyentes de Isaías identificarán inmediatamente a esa mujer en la joven esposa del soberano Abí, hija de Zacarías, que todavía no había dado herederos al rey. La señal, por tanto, comenzaría reafirmando la continuidad de la dinastía davídica, según la promesa de Natán, que se realizaría con el nacimiento de Ezequías, rey fiel y piadoso. El segundo motivo, el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. El recién nacido encarnará como Sear Yasú, un mensaje de esperanza y de gozo. Dios es compañero de viaje de su pueblo. El tercer motivo, la dieta del niño. Ya no revela, pues, una situación de esplendor económico, sino de miseria y de subdesarrollo, de inestabilidad, miel, bienestar, requesón, pobreza. El cuarto motivo, el futuro próximo del niño. Rechazar el mal y escoger el bien. Indica la edad de la razón y quizás también la ascensión al trono que para Ezequías, hijo de Acaz, acontecerá todavía en la adolescencia. Antes de que el niño logre esas metas, la tierra de los dos reyes terroríficos, Damasco y Samaria, será abandonada a la devastación y por lo mismo alborará para Judá una aurora de serenidad. Estas profecías son expresión del mesianismo real esbozado ya por el profeta Natán en 2 Samuel 7 y que más tarde reiterarán Miqueas, Ezequiel, Ageo. Es natural entonces que los elementos de la señal mesiánica alcancen en esta perspectiva una nueva fisonomía, la cual aparece inmediatamente en el vocablo que señala la madre Ezequías, que en la versión griega de los 70 y en la cita del Evangelio de Mateo 1.3 es traducido a virgen. Tras el rostro, aunque justo, de Ezequías, la tradición hebrea había intuido al Mesías Salvador y el cristianismo la figura de Cristo, Hijo de Dios, Rey y Sacerdote, presencia perfecta de Dios en la carne y tiempo del hombre. El centro de la señal no era tanto el modo de nacimiento en cuanto al nacimiento mismo, el significado encerrado en el nombre y el destino futuro. Pero el profeta fijaba también ya la mirada más allá de este primer plano todavía empañado e imperfecto hacia una salvación y liberación más excepcional.
De este modo, la profecía de Emmanuel rebasa su realización inmediata y los evangelistas Mateo 1:23 citando a Isaías 7:14, Mateo 4 del 15 al 16 citando a Isaías 8 del 23 a 9 versículo 1, y posteriormente toda la tradición cristiana ha reconocido legítimamente en aquella el anuncio del nacimiento de Cristo. El castigo, contenido en versículo 17. Esta introducción evoca los días trágicos de la división cismática de los reinos de a la muerte de Salomón en 930 e introduce una colección de 4 oráculos marcados con la expresión aquel día y todos mezclados de amenaza. Acá será castigado precisamente en su pecado. El rey asirio, soñado como portador de ayuda, se transformará en destructor. El libro de Emmanuel se mueve a lo largo de 2 vertientes antitéticas, la esperanza y el juicio. A la atmósfera fundamentalmente irónica del signo se contrapone ahora la amenaza que responde a la incredulidad personal de Acaz y a la colectiva del pueblo. También la era mesiánica señalará separación entre justos e impíos, entre ovejas y machos cabríos. Mateo 25. El juicio será de gracia para los fieles y de condenación para los impíos. Ya en los versículos 18 al 19 se da el primer oráculo. Describe el castigo de la incredulidad de Judá a través de los 2 grandes imperios, Egipto y Asiria, pintados como insectos molestos y omnipresentes que son llamados por el silbido de Yahvé, que impide cualquier excusa y lentitud. Caen como plomo sobre Judá, ocupándola en su totalidad, como lo sugiere la enumeración cuatripartita: quebradas, rocas, matorral y abrevadero. El segundo oráculo, el versículo 20, describe la ignominia del despojo total del reino. El afeitar la cabeza es símbolo de duelo. Afeitar pelos y barba evoca una injuria gravísima. El instrumento de la humillación que Dios tiene en su mano como navaja es la misma Asiria. El tercer oráculo, del versículo 21 al 22, retoma el tema del alimento del Emmanuel y lo utiliza en clave negativa. Los supervivientes serán reducidos al nomadismo. No obstante la miseria, la vida prosigue, pero en medio de 1000 dificultades. Ya en el cuarto oráculo, del versículo 23 al 25, describe unos pantos devastados por el paso de tropas. La tierra abandonada a causa de las invasiones queda reducida a zarzas y cardos. La desolación y aselvamiento de los terrenos crea una grave recesión económica. Y tenemos el hijo de Isaías. Esto ya en el capítulo 8 del 1 al 3. Y es interesante cómo lo describe el texto. El Señor me dijo: coge una tabla grande y escribe con caracteres ordinarios: pronto al saqueo, presto al botín. Entonces yo tomé 2 testigos fieles, Urías sacerdote y Zacarías hijo de Baraquías. Me llegué a la profetisa, ella concibió y dio a luz un hijo. El esquema del relato está centrado, como en la sección precedente, en un nacimiento y en el nombre del recién nacido. El oráculo contenido del versículo 3 al 4 dice: el Señor me dijo: ponte por nombre pronto al saqueo, presto al botín, porque antes de que el niño aprenda a decir papá, mamá, las riquezas de Damasco y el despojo de Samaria serán llevadas a presencia del rey de Asiria. El oráculo tiene como finalidad explicar la acción simbólica. El nombre pronto al saqueo, presto al botín, anuncia la caída inminente de la coalición siro-efraimítica, señalada en el 733 por una deportación para el reino del norte y en el 732 por la toma de Damasco. Las primeras palabras del niño, causa de gozo para el padre, serán causa de alegría nacional por el derrumbe de las fuerzas antijudías. El castigo, en el capítulo 8, del versículo 5 al 8, a la señal de esperanza se yuxtapone una vez más la oscuridad del juicio divino que hiere el pecado de desconfianza cometido contra el tratado hebreo-asirio estipulado por Acaz. Isaías trata el binomio pecado-castigo con una sucesión inigualable de metáforas.
ordenadas todas a abrirse como una flor a partir del núcleo simbólico inicial que progresivamente se expande a lo largo de todas sus potencialidades. Aquí el término riachuelo es Siloé, la fuente de Jerusalén. Siloé, representación, los caminos de Yahvé, la dulzura, la sencillez, humilde, la vida y la paz. En Isaías capítulo 9 del 1 al 6 encontramos el himno de la liberación. Pero antes de eso, en el capítulo 8 del versículo 21 al 23, es la encarnación de Judá humillado bajo el yugo asirio, avanza fatigosamente maldiciendo a su rey y a su Dios. Todo es angustia y tinieblas, aprieto y oscuridad sin salida. Mateo 4 del 15 al 16. Resulta invadido de repente por la luz en todas direcciones, de norte, Zabulón y Neftalí, al sur, el camino del mar, y oriente, al otro lado del Jordán. Ya en el himno de la liberación, capítulo 9 del 1 al 6, la luz pone fin a las tinieblas, es el símbolo del caos, en Génesis 1:2, y la muerte dando comienzo así a una nueva creación. El gozo que de ello brota se dibuja pintado en dos imágenes vigorosas, el cegar y la victoria militar. El versículo 3 al 4 describe el porqué de la felicidad por la liberación de la opresión. El verbo final, quebrantaste, rompe los símbolos de la esclavitud, el yugo, la vara, el bastón del opresor. Por la paz, segunda causa de gozo, como una hoguera que aniquila todos los restos sangrantes de la tierra, las botas y mantos militares tintos en sangre. La tercera estrofa, el niño rey, versículo 5, es el hecho cumbre que justifica tanta alegría. A nosotros, Dios con nosotros, el Emmanuel, nos ha dado Dios esta criatura real. La entronización de este rey niño se describe en dos frases: la imposición del cetro y las insignias reales, y la atribución del nuevo nombre dinástico. Sea cual fuera el vínculo histórico del nacimiento de Ezequías, la visión se proyecta idealmente hacia un destino más elevado que la dinastía davídica, el mesianismo. La mirada para entonces de Ezequías, el rey mesiánico ideal, que será consejero pero admirable como Yahvé mismo, según Isaías 28:29, será guerrero pero poderoso como Dios, será padre pero para siempre, participando en la eternidad de Dios que supera la corta duración de un reino, será príncipe pero en la paz mesiánica, signo de los tiempos perfectos y definitivos. En la cuarta estrofa, el reino del niño. Versículo 6. El reino tiene horizontes ilimitados muy superiores a los confines mismos del estado salomónico. El centro del universo pacificado por el Mesías es siempre el trono de David. La promesa de Natán alcanza dimensiones sobrehumanas en la paz, en la estabilidad, en el derecho y la justicia del gobierno, en la perpetuidad del reino. En el capítulo 10, del versículo 20 al 23, el Señor humillará pues la prepotencia de Asiria cuando no quiera reconocer su papel de instrumento, y le arrebatará un resto de Israel que proseguirá la historia de salvación. Al resto se dedica un párrafo delicado del capítulo 10. El capítulo 11 es el himno mesiánico. Del versículo 1 al 9 se dice que este poema mesiánico podría ser idealmente el canto para el rito de coronación del rey Ezequías que tuvo lugar en el 716. El acontecimiento no es a los ojos del profeta un simple cambio de poder, sino la puerta de entrada a un nuevo paraíso y a la paz definitiva de la era mesiánica. Dos series de imágenes sencillas pero intensas tomadas del mundo vegetal y animal dividen el himno en dos partes simétricas. Este poema concreta algunos rasgos esenciales del Mesías futuro, es del linaje davídico. Será lleno del espíritu profético, hará que reine entre los hombres la justicia, reflejo terrestre de la santidad de Yahvé, restablecerá la paz paradisíaca, fruto del conocimiento de Yahvé. La enumeración de estos dones por los 70 y la Vulgata añaden
La piedad por desdoblamiento del temor de Yahvé se ha convertido en nuestra lista de los 7 dones del Espíritu Santo. Tronco cortado y agostado, símbolo de los pecados e infidelidad de la dinastía davídica, un comienzo absolutamente inesperado. Vástago es gracia, es don de Dios, es un principio paralelo al primer gran comienzo de la creación. El rey renuevo, gracia no merecida, prefiguración del Mesías. El canto de las criaturas y de la paz, del versículo 6 al 9, dice así: habitará el lobo con el cordero, la pandera se tumbará con el cabrito, un muchacho pequeño los pastorea, la vaca pasará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león comerá paja con el buey, el niño jugará con la ura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. La paz mesiánica que tanto espacio ocupará en la fantasía y la esperanza de los rabinos, queda confiada a una creación que después de haber oteado, impaciente, aguardando a que se revele lo que es ser hijos de Dios, porque aún sometida al fracaso, abriga una esperanza que se verá liberada de la esclavitud, de la decadencia, para alcanzar la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8 del 19 al 21. El centro del nuevo Edén es Sión, mi monte santo, donde Dios dialoga con sus criaturas. Génesis 3:8. En el primer paraíso el hombre se pierde por haber querido apoderarse idolátricamente del conocimiento de Dios. Ahora Dios mismo infunde la sabiduría del Señor en una plenitud tan ilimitada que evoca la amplitud sin fronteras del mar, y es gozo y paz. En Isaías del capítulo 13 al 23 ya son oráculos contra las naciones, contra Babilonia, el anuncio del castigo, la restauración de Israel y regreso del destierro. Hay una cítara sobre el rey de Babilonia y su destino, un oráculo para Siria, Filistea, Moab, para Damasco e Israel, para Etiopía, Egipto, la caída de Babilonia, oráculo de los vigías para Idumea, para la tribu árabe, Jerusalén, para el primer ministro Sobná, para Tiro y Sidón. Estos capítulos están enmarcados en todos estos oráculos. El cántico del rey de Babilonia. Tú que decías en tu corazón, escalaré los cielos por encima de los astros divinos, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el vértice del cielo, escalaré la cima de las nubes, me igualaré al Altísimo. Ay, abatido al abismo, al vértice de la cima. Este es el pecado del orgullo, el querer escalar el cielo, levantar el trono por encima de los astros divinos. El destino del rey de Babilonia en un solo verso indica que el rey es lanzado al vértice de las profundidades del abismo. En el capítulo 14 del versículo 22 al 23, en esta sección dedicada a la política internacional, es posible a menudo entrever alusiones y acontecimientos específicos que recalcan la posición política de Isaías, ya manifiesta en los capítulos 1 y 7. Es una solemne llamada de atención, prepara una reflexión que tiene valor universal. La minúscula e insignificante Jerusalén ofrece una enseñanza válida para todas las naciones. Isaías 18 del 4 al 6. La misma reacción isaiana contra todas las maquinaciones diplomáticas con ocasión de las mismas vicisitudes políticas de los años 705 al 701. Es detectable también en otros textos de su obra. Mencionemos los 3 oráculos conexionados en el capítulo 30. El primero contiene un juicio fuertemente escéptico sobre las naciones diplomáticas con Egipto. El segundo aparece cargado de símbolos zoomórficos tomados de los animales que infestaban el desierto de Negev y obstaculizaban a los viajeros que se dirigían en Egipto. El tercer oráculo, centrado en la línea política tradicional de Isaías, confirmada por la derrota del faraón, está sostenido por una afectuosa ironía y compasión. En el capítulo 31, a los presentes se une un cuarto oráculo que completa el cuadro de los textos políticos de Isaías. El tema es siempre la denuncia del tratado con Egipto, visto como un acto de desconfianza en Dios para confiar la seguridad de la nación a los armamentos egipcios.
Y mientras la multitud come, bebe y canta, el profeta solitario llora, tomando como punto de partida el eco de un canto que ha llegado hasta su aposento silencioso. No obstante, incluso dirigiéndose a las naciones, no puede Isaías cerrar su mensaje sobre el horizonte del juicio. Los proyectos del Señor encierran incluso para Egipto una salvación maravillosa, luego de atravesar por una prueba purificadora. El instrumento que Dios utilizará para esta liberación será precisamente Judá, el país al que Egipto oprime. Los 6 oráculos demarcados por la fórmula en aquel día contienen 6 mensajes de salvación no ya para el pueblo elegido, sino para toda la humanidad. La conversión es posible para todos, incluso para los imperialismos de Oriente y Occidente, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. 1 Timoteo 2:4. Este principio universal de la fe queda formulado en una sucesión de cuadros. La lengua de Israel resuena hasta en Egipto por la lectura de la palabra de Dios. Pero el cambio es todavía más radical. El camino militar que era solo atravesado por la superpotencia se convierte ahora en medio de comunicación pacífica. Luego tenemos el Apocalipsis de Isaías, que es un género de lectura y un método para descifrar las cualidades profundas y dinámicas contenidas en la historia. El Apocalipsis mayor de Isaías, contenido en el capítulo 24 y 27, los temas principales son el juicio que castiga a los rebeldes al Señor, la participación de la naturaleza en las decisiones del Señor, el resto disperso, multiplicado y reunificado del reino definitivo, inaugurado con un banquete universal en Sion, centro de gravedad del universo y de la historia. El banquete que dice comunión e intimidad es en cambio el momento positivo de la liberación. Jesús recogerá el tema con predilección particular para anunciar la oferta del reino de Dios. Aparece en las parábolas de los talentos, de los siervos que aguardan al patrón, de las 10 doncellas, del invitado sin vestidura nupcial, de los puestos para los invitados y sobre todo del gran banquete. El mismo simbolismo se transparenta en el dicho de Jesús sobre el ayuno. ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras duran las bodas? Y en las palabras con que anuncia la sustitución de Israel en los planes salvíficos de Dios. Les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente a sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. En cambio, los ciudadanos del reino los echarán afuera a las tinieblas. Mateo 8:11 al 12. O incluso en la frase de un oyente de Jesús: dichoso el que come en el banquete del reino de Dios. La oración del creyente es entonces el Salmo 23. Me preparas una mesa frente a mis enemigos, me unges la cabeza con perfume, mi copa rebosa. Luego tenemos el canto de la resurrección en el capítulo 26 del 14 al 19. Aunque la lectura tradicional ha visto en esta página el canto de la resurrección de los muertos, el poema es el fragmento de una epopeya nacional. Los enemigos e impíos quedan castigados y destruidos. La nación santa crece, el pueblo elegido, al creer que por sí solo puede dar a luz la salvación. El castigo del Señor irrumpe sobre Israel, pero Dios hace resurgir del tronco muerto de la nación un resto que cantará su victoria sobre la muerte. La tierra que a través de las tumbas es devoradora de hombres, fecundada por el rocío y la luz celestial, les vuelve a ser madre fecunda de seres vivos. Están ya presentes los rasgos de la impresionante visión de Ezequiel en el capítulo 37. Y luego tenemos el Apocalipsis menor de Isaías, del capítulo 34 al 35. Habla sobre la justicia de Dios, también conoce la ira cuando el hombre se obstina en su pecado. También la tierra revivirá la trágica experiencia de Sodoma, será un planeta desolado. Las imágenes son terroríficas. Pero para el justo el destino es muy distinto porque sigue el camino de Dios sin ceder a la tentación. La marcha por el desierto se convierte en procesión coral, semejante a aquel peregrinaje soñado que llevaba el hebreo desde las tierras donde estaba disperso a una Jerusalén inolvidable para la Pascua. La referencia parece orientada al regreso de los hebreos del destierro de Babilonia tras el edicto de Ciro en el 538 a.C.
Luego vienen los capítulos 28 al 33, la antología de oráculos, la alegoría de la corona de flores. Los oráculos de Isaías se cierran en el capítulo 33, después del Apocalipsis menor, del 34 al 35. 4 capítulos más, del 36 al 39, ofrecen en prosa el relato de los acontecimientos contenidos en una sección del segundo libro de Reyes y dedicado al rey amado de Isaías, Ezequías, el hijo de Acaz. Luego tenemos el testamento de Isaías. La profecía de Isaías es una espada de dos filos. Penetra hasta la unión del alma y del espíritu, de juntura y médula, juzga pensamiento y sentimiento. Hebreos 4:12. El testamento que Isaías ha dejado para el futuro es testimonio perpetuo, es la confirmación más viva de ello.